Buenos días, buenas tardes o buenas noches, siendo la hora que estén viendo este podcast. El tema de hoy serán cosas paranormales, con su servidor, Master KS, y Su servidor, Dan Bernal. comenzamos. ¿Qué tienes para mostrarnos esta noche, Master? Fíjate que buscando algunas historias me encontré con diversas que tienen diversos títulos. Uno se llama Coge la caja negra, otro se llama Un mal presagio y otros La lámpara. No sé con cuál quieras que empecemos. Me llama la atención más el de mal presagio, no sé. Un mal presagio. Sí. Dice, esa es una historia de un señor que se hace llamar Himmel Sarker. Dice, la experiencia más inexplicable que ha vivido tuvo lugar en casa de sus abuelos. Comienza narrando, mi primo y yo íbamos a menudo en una bicicleta a cenar a un restaurante de comida china, rico y muy barato. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí. Así que una tarde, como siempre, decidimos acercarnos. Mi abuela no tuvo problemas, sin embargo, una hora antes de salir se acercó a nosotros y muy seria nos dijo que nos fuéramos. Dijo que tenía un mal presentimiento. A pesar de ello, a los chicos le apetecía ir, así que intentaron convencer a su abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada, ni accidentes, ni disturbios, ni crimen en la zona. No había nada que indicase que pudiesen correr más peligro que otro día. La abuela insistió tanto que decidieron no salir de casa, aunque no creían que nada fuera a pasarles. A pesar de eso, ella se acaloró tanto e insistió tanto que decidimos quedarnos a regañadientes para evitar darle un disgusto. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en lugar de salir, y para su sorpresa las noticias abrieron como una explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arrasado y las personas que estaban dentro murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, pero nos salvó la vida. ¿Qué opinas? Que hicieron bien. O sea, escuchar a un adulto mayor siempre es bueno. Por lo menos, creo que la gran mayoría siempre tiene como que ese, no sé, ¿cómo te diré? Como que un toque o no sé. Porque Como el también, sexto sentido que dicen algunos, ¿no? ándale, exacto. Ningún Sí, adulto porque mayor te va a dar un consejo malo. o sea, los muchachos no sabían ni el por qué, ni solamente pues lo que le estaba diciendo su abuela. Y lo curioso fue que se informaron antes para poder salir al restaurante y fácil ellos pudieron haber dicho, no, pues no hay nada, y obligamos a la abuela y vamos al restaurante. Sino hasta después que se dieron cuenta que en las noticias apareció que el restaurante había explotado. O su abuela sabía que iba a explotar, güey. Ella puso una bomba. También puede ser a lo mejor una narco, quería matar a algún ricachón. No mames, qué forzado, güey. Metiste, güey, esa parte, pues ya. A A ver, ver, la otra la historia. siguiente historia es la de Coge la caja negra, de un usuario que se hace llamar Quemendo4. Cuenta cómo cuando tenía 10 años se encontraba una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensaba que era su madre. Ni siquiera se inquietó. Notó que se sentaba en la cama y cuando abrió los ojos se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico sentado con las piernas cruzadas, dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté, pero reparé en que me mostraba una caja negra. Me acerqué para cogerla y en ese instante retrocedió. Me incorporé en la cama, extendí mi mano y le dije, dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella
en las sábanas de alguien que había estado sentado ahí. A la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que no había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron 5 años y él estaba con su novia del instituto en casa esperando a que vinieran a recogerle. Ella se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres, la despertó. Ella dio un respiro y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se pone en el techo. Cuando le preguntó qué le había, Cuando le preguntó qué le había pasado, ella dijo: creo que estaba soñando con esta habitación. Había en la pared un niño sin ojos mirándolo. Él le contó lo que había pasado hace 5 años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. 5 años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y con la misma casa, pero ahora con una niña de 2 años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático. Se ha perdido y busca a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversación con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse y la niña no volvió a hablar con nadie por la noche. ¿Cómo ves? Es como la historia de que cuenta la película de Paranormal, lo cual, la Anabel. La de Annabelle. No he visto la de Annabelle. No me llama la atención esa película. ¿Tú ya la viste? ¿Te llama la atención o te da miedo? No, ambas. Pero no, no me llama la atención. De hecho, soy muy fan de las películas de suspenso, de terror. Pero siento que para que una película yo poder verla, los primeros 15 minutos me tienen que llevar muy cabrón la atención. Porque si no, como que, no sé, como que no me atrapa y mejor la quito. Pierdes el interés. Ajá. Es que normalmente esa clase de películas tienen el clímax como a la mitad. No tratan de atrapar tanto el espectador. Como es, normalmente los estrenos son en cines. En principio nomás tratan de narrar un poco de la historia antes de entrar al clima. Tal vez por eso es que no te atrapan muchas películas. No sé. Pero lo de la niña está... Sí, está sumamente raro. Porque yo hasta donde sé, los niños, los perros y los gatos son los únicos seres vivos que pueden ver algo paranormal. Sí. Hay muchas historias de niños que, por ejemplo, que dibujan, así, ya ves que a los 5 o 6 años, pues ya medio percibes bien las cosas de que entre bueno y malo, y pues empiezan a hacer dibujos de señores viéndolos o que están en su cuarto, o por ejemplo que dibujen a su familia y dibujan a una persona extra. Como un miembro más de la familia. Ajá. Y pues ellos no entienden, entonces Ahí es cuando la familia ya realmente se preocupa. sí. ¿Qué, Y ¿Qué harías tú si aquí, te presenta un dibujo así? Que te diga, mira papá, mi dibujo, y suponiendo que solo tengas un hijo, y que seas tú, tu esposa y tu hijo, y te dibuja 4 personas, ¿qué le preguntarías? pues, para empezar, que quién es la persona, yo pienso, como para saber si es alguien, algún familiar, porque muchas veces también los niños pueden interpretar como miembros de la familia a familiares. Pero si ya me dice que no es ningún miembro de la familia y que vive en la casa, y es algo que ya me tendría un poco más inquieto. Por el tema de que, pues, sé yo perfectamente que nomás viviríamos tres. Pues, que hay una cuarta persona, tendría que tomar alguna carta en el asunto para poder estar tranquilo o mantener tranquila a la esposa, porque normalmente las mujeres
son las que muchas veces se dejan llevar más por los, ¿cómo se llama? Por los sustos, por todo lo... No digo que todo, obviamente, pero sí en su mayoría. Por ejemplo, hay un ruido por la casa y te levantas, te dice, ve a checar qué fue. O sea, que se muera primero el vato y ya después la... Sí, güey, eso está culero. Porque qué tal si el vato tiene más miedo que la mujer. Yo no me levanto. Y ahí, ¿cómo saber? Ahí el problema es que te ven a ti como hombre de la casa, entonces ya es como una responsabilidad que lo ven así, pues. Querían igualdad, ¿no? Que se levante ella. ¿A ti no te ha pasado ninguna historia paranormal? No, siempre, no sé qué haría si me pasara, pero por ejemplo, una vez en casa de mis abuelos en el Estado de México, este, contaban mucho la historia de que por ahí vivía una señora o se apareció una señora, pues, este, pero pues yo nunca, las veces que había ido, las pocas veces que iba, pues en realidad nunca noté nada extraño ni me Nada pasó fuera de lo nada. normal. Ajá. Solo una vez, este, no me acuerdo qué estaba soñando, pero estaba soñando y sentí que me agarraron el tobillo, como, como que me lo jalaron, pero despacito, no fue muy duro. Y entonces los únicos en el cuarto eran mi tía y yo. Y me levanté, pero no sentí como que susto. Que Sentí... dijiste, ¿qué tal, tía? Cálmese. Quítese a la verga. La pateo. Déjame la pata. Quiero. En su gran mayoría, si sientes, por ejemplo, estás dormido y a las 3 de la mañana sientes que alguien te toca, pues siento que todos se asustarían. Y yo no me levanté asustado. Simplemente como que me desperté y traté de ver si había alguien más en el cuarto. Que no. Entonces lo que hice fue prender la televisión en un canal de estos de infomerciales para que estuviera la luz nada más. Porque pues, la neta sí, si me hubiera pasado, por ejemplo, de que me jalan las dos o muy fuerte, pues digo, no mames. Ahí es otro pedo, ¿no? Sí, un negro me Sí, quiere llevar. porque acá en la actual casa donde estoy se cuenta mucho la historia de una mujer. Curiosamente, te dice una mujer sin cabeza. ¿Por qué? No sé. Pero yo al principio de esta clase de cosas no las creía. ¿Por qué empecé a creer? Porque ya no fue solamente una persona que había dicho que la había visto, que eran varias. Y como es como una casa de 2 pisos y en la parte de arriba vive una familia que son primas mías. Y anteriormente vivía también el esposo de una prima. Entonces, cuenta que una vez cuando llegó a trabajar, él trabajaba en las noches, llegó a trabajar, no, perdón, trabajaba por las tardes y llegaba ya noche. Llegó a trabajar noche, a altas horas de la madrugada, y vio a una mujer en el balcón. Entonces él pensó, bueno, pues ha de ser la mamá de mi esposa, o sea, mi primo. A lo que él, cuando va con su mujer, le dice, oye, tu mamá se salió al balcón. Y cuando van ellos a checar, se dan cuenta de que realmente mi tía siempre estuvo en la cama, o sea, porque en aquel entonces mi tía estaba delicada de salud. Y se dan cuenta que mi tía pues no se había levantado. Y esa fue la última noticia que yo supe acerca de que alguien había visto a esa mujer. Antes también la habían visto y de hecho por eso mismo hay un tío que nunca se quiere quedar ahí. Y una prima también la vio y desde ese entonces empezó a tartamudear y a hacer otra clase de cosas. Y entonces yo desde esos momentos de que me iban platicando la historia de esa casa, no me dio miedo. Lo curioso fue que siempre que me levantaba por alguna razón al baño,
iba, abría la ventana, me asomaba y si la veía, pues bueno, y si no, pues pedo, iba y no sé qué haría si la veo realmente, porque es algo que está fuera de lo normal. De hecho, yo dormía en una cama donde a espaldas está una ventana que da hacia el patio y siempre que dormía en esa cama sentía que alguien me estaba viendo desde la ventana. Me levantaba, lo usaba y no veía nada y pues me volví a dormir. Esa es una historia que yo puedo platicar, que realmente no sé si es verídica porque solamente son palabras que ha dicho pues mi misma familia. Y es algo que yo sigo buscando, pues no he dicho, pues ya voy a dejar de buscar, no la he encontrado. Aún me levanto, abro la puerta y veo y nada, y se me hace curioso porque también tenemos, ya es que los perros empiezan a ladrar cuando ven algo fuera de lo normal. Pues siempre los perros en la noche están callados, de vez en cuando unos agullan, pero no son los de mi casa, agullan de otro lado. Entonces ahí es como que un 50-50 de que creo y no creo, porque una persona necesita verlo y a la vez pues no sé, es complicado. Es como ese morbo, ¿no? De que pues escuchas a otras personas diciéndote que sí existe y pues tú dices, y como a ti nunca te ha pasado, pues quieres experimentarlo o ver si es verdad, si es verídico. Entonces, Pues sí, fíjate que pues sí he visto cosas raras, pero esa historia exactamente me da curiosidad. No por lo que dicen que hace la fantasma o persona, no sé cómo decirlo, porque dice que ella te empieza a hablar, o sea, que vayas tú con ella porque te va a dar algo, según las historias. Pero ese algo que te va a dar, te pide ella otro algo a cambio. Y ese es el problema, que no sabes qué es lo que te va a pedir a cambio. Obviamente yo la llego a ver y me dice que vaya, pero te voy a estar viendo. Ya la vi, ya me quité la curiosidad o el morro, como dices tú. Y no, porque, por ejemplo, te pide algo a cambio, como por ejemplo un familiar o sea, cosas que normalmente se cuentan en las historias de terror. Tú te sacas de pedo y dices, no me va a pedir una cuchara o un peso, o no sé, un boleto para el camión, no me va a pedir esas cosas. si por ejemplo te pidiera el alma de alguien, del que tú quieras, que te diera a elegir, ¿de quién sería? ¿A quién elegiría? Ajá. Así, no Sin, importa, no importa sin quién. pensarme la noche, de ti, se la voy. No, pinche mozo Sabes, feo. aquí está, yo la ubicación y todo. Vive en jardín. No, no vive en jardín. Solito se estaba matando el vato. No, pues sí, hay más historias que se cuentan. Por ejemplo, también cuando estaba en mi rancho, esta historia ya la había contado en el anterior podcast de lo de que había visto el diablo. Si quieren saber esa historia, pues se van al podcast. Pero vi, normalmente en los ranchos pasan cosas que tú dices, pues una gallina, un perro o algo. Pero un día, exactamente un día, empezó a escucharse un desmadre detrás de donde está la casa de mis abuelos, donde ponen los caballos y todo. Y salió mi abuelo, mi tío, o sea, casi toda la familia, hasta mi abuela salió para ver qué pedo. Llegaron y había una gallina muerta, güey. Y mi abuelo dijo, tal vez fue un coyote, porque nosotros a los niños no nos dejó salir, se nos dejó ahí adentro. Y dijo, pues a lo mejor fue un coyote. Y ahí se quedó mi abuelo. Y sentí como que nos estaban queriendo decir una cosa por ocultar la otra. No sé si haya algo cerca de ahí, porque también se dice, y yo aún no estoy seguro, de que hay una pantera por donde está el cerro con mis abuelos.
Entonces puede ser un animal salvaje como la pantera o puede ser coyote u otra cosa, ¿no? Que pueda haber. Como que tus abuelos te protegieran, ¿no? Como Sí, para no asustarte o... es que normalmente es lo mismo como lo hacen los gobiernos. Siempre te tratan de ocultar algo para no generar pánico entre la sociedad. Y entonces aquí de esta manera también como que se puede expresar un poco lo de tu familia, te oculta ciertas cosas para no generar pánico contigo. A mí siempre me contaron cosas bien culeras desde chiquito. De eso de... Posiblemente por eso es que te dé miedo algunas cosas. Mi mamá era muy de contar sus historias de... Ella es de Puebla. Entonces, Uh, pues vive así como que en un rancho muy escondido. Ahí se crió y todo. Y le gusta contar historias de terror o de miedo que le hayan pasado ahí, según ella. No puedo verificar la credibilidad. la credibilidad, pero le gusta mucho contarlas Contar esta clase de historia. sí, y siempre me ha dicho como que vamos allá con tus abuelos y yo así de no, gracias. Como que Como que los acompaño a la siguiente vez. ajá. Güey, porque es un lugar donde es un pueblo donde ni siquiera hay internet, no hay como que muchos servicios, y entonces imagínate, vas a una casa casi sin luz y gracias. Ahí para la otra señora. Se te da miedo que te pueda pasar algo y no tengas la manera de comunicarte. Sí. Ah, también una vez me contaron de la casa de una tía. Eso fue cuando fui al Estado de México, en la casa de mis abuelos. También me estuve quedando con ellos, pero mi familia por parte de mi mamá no suele vernos mucho. Entonces cada que vamos pues sí es como que todos nos quieren ver o pues todos quieren saber, ¿no? Acerca de ti, cómo estás, etcétera. Entonces una vez, Sí. ajá, entonces una vez estábamos platicando en la sala y salió la conversación de la señora esa que te cuento. Y fuimos contando más historias y entonces llegamos a la historia de una niña de zapatos rojos que según se aparecía en la casa de una de mis tías, que como la casa de mi tía es de 2 pisos, ellos cuentan que escuchaban en las noches cómo sonaban como pasitos que bajaban de la escalera y que pues ya la habían visto y que era una niña con zapatos de color rojo. Y se me quedó muy grabado y porque después fui a visitarlos, pero ya era tarde. Y viste unos zapatos. No. Ya era tarde, eran como las 8 o 9 de la noche, pero nada más fui a visitarlo, según yo, fui solo. Y entonces, pues cenamos y todo, y me dicen, ¿y por qué no te quedas a dormir? Y yo así de, pinche madre. Y luego es que como pues no tenían una cama extra o un cuarto extra, yo me iba a quedar en la sala. Y haz de cuenta que las escaleras dan justo ahí, las escaleras quedan justo enfrente del sillón. Entonces, pues se me quedó muy grabado esa historia que dijeron que ahí se apareció una niña. Entonces yo así como puse un chingo de pretextos. Entonces lo último que se me ocurrió fue mandarle mensaje a una de mis tías y decirle que fuera por mí, güey. Yo le estaba dando un chingo de vuelta porque no me quería quedar ahí, güey. Es como que... O sea, tú sentías que si a huevo volteabas hacia las escaleras lo ibas a ver. Sí. No tanto porque estuviera ahí, sino porque tú mismo te lo ibas a imaginar. Ajá. Y lo último fue así, ya me fui como hasta las 12, que fue mi tía por mí. Pero no me quería quedar ahí. No, si es que es otro pedo. Ya cuando te están contando historias de es como allá tener cuidado.
La otra historia, ¿de qué trata? Casi Ah, ni contamos de esa historia, güey. la, la neta. Pero se basó en parte, y ahí se fue desglosando. Bueno, la última historia se llama La lámpara. Un usuario cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama a eso de las 3 de la madrugada. De repente él se despertó, fijando su vista en la lámpara de su mesilla de noche. En este instante la lámpara se deslizó y cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocase. En ese entonces su mujer se despertó sobresaltada por el ruido. Le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello, pero ante mi estupor y sin encontrarle explicación, decidimos no le tratar de dormir y recoger los pedazos a la mañana siguiente. Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al levantarnos y al ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama intacta, sin un rasguño, colocada en el suelo? Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo ocurrido. Como que nunca quieres creer, ¿no? Siempre quieres encontrarle una explicación lógica. Una explicación lógica, sí, exacto. Es que estamos tan acostumbrados a que la ciencia puede comprobar todo, pero realmente hay algunas cosas que la ciencia aún no puede comprobar. ¿No te ha pasado eso de que se muevan objetos? O por lo menos de que te avienten algo o así. Había escuchado historias, a mí personalmente no me ha pasado, o de momento no me acuerdo. Si me llevo a acordar, pues lo contaré en podcast que vengan en algún futuro. Pero yo había escuchado que si le aventabas una piedra, por ejemplo, una piedra chica a un duende, el duende te regresaba una piedra más grande. Y siempre lo tuve bien grabado eso desde niño, porque normalmente dicen que los duendes están dentro de las parotas, es donde hacen su casa y todo. Y por donde yo vivía antes, era como un terreno baldío y había una parota. Y siempre veíamos gatos negros o veíamos cosas que pasaban muy rápido para allá. Y un amigo y yo dijimos, pues vamos a aventar piedras, a ver si es cierto que, que hay duendes y que se avientan algo. Pues siempre aventamos piedras, pero nunca nos pasó nada. Pero es algo como que sí lo tengo muy grabado de eso, de que si le avientas una piedra a un duende, el duende te avienta otra más grande. No sé si es cierto, porque imagínate, le avientas una piedra del tamaño de tu mano, muñeca, ¿cómo le va a hacer el pinche duende para aventarte la otra más grande? A ver, cárgala, puto, le dices. Exacto, o sea, son cosas que normalmente son historias que a lo mejor tenían un fin y se va dando como el juego este del teléfono descompuesto, que se va modificando la historia hasta llegar con lo en la actualidad. A mí, así recuerdo vagamente de que una vez estábamos mi hermano y yo jugando como luchitas, pues, en la sala. Entonces en la sala teníamos una mesita de madera como de centro y en la mesa poníamos un frutero con algunas frutas que comprábamos y poníamos mucho lo que era el pan Bimbo, o es como un pan que tiene como si fuera una dona, pero es pan, no es una dona. Entonces teníamos los paquetes ahí en el frutero y y ni siquiera era en la noche, era como a las 4 de la tarde más o menos. Estábamos solos. Entonces estábamos jugando y pasamos cerca de la mesa. Te juro, güey, que un paquete de pan cayó en nuestros pies, güey. Estábamos como de la mesa a medio metro y el paquete de pan cayó en nuestros pies. No sé si pasó algo ahí o nuestra lógica en ese momento fue de que tal vez resbaló y cayó, pero güey, medio metro.
O sea, el paquete de pan está como en centro de la mesa. Ajá. O sea, el frutero estaba en el centro de la mesa y en el frutero estaban los paquetes de panes. Entonces estábamos así como abrazados, él y yo, y de repente vemos que el paquete de pan cae en nuestros pies. ¿Tú y quién? ¿Tú y tu primo? No, yo y mi hermano. Ah, No, pues es que es... tampoco nos asustamos, pero fue como que no sabemos qué pasó en realidad. Porque En esa clase de situaciones siempre lo más lógico. ¿Cómo? nunca notamos que se moviera solo o que flotara. Ya ves que se da mucho en las películas o los vatos Que estos le que evitan cazan, las cosas. ajá, que cazan fantasmas. Bien Carlos Trejo, güey. Sí, fíjate que normalmente las personas que le ha tocado alguna de esas situaciones, como que tratan de darle la explicación de que o fue el aire o hubo un sismo, temblor, no sé cómo se le llama a la escala que es más pequeña, creo que es sismo. O sea, siempre buscas una explicación lógica, pero el problema es que cuando no la encuentras, ahí dice, ahora sí chingó a su madre, voy a prenderle un cerillazo a la casa y me voy de aquí. Y que sea como la película que el fantasma no está en la casa, sino en ti. Ajá, ese es otro pedo, ya el vato se va a tener que matar, no sé. ¿Qué prefieres, güey? ¿Ser seguido toda tu vida por un fantasma o matarte? Es que depende. Que sea un, Por ejemplo, que sea un fantasma puede, culero. puede ser seguido. Ah, ahí son dos cosas diferentes, pues. Pues no sé, güey. Debería estar en una situación como para decir, ya, chingue su madre, la vida ya está, este pedo está muy cabrón. Yo digo Porque, que te vas acostumbrando, no sé. nada, no creo. Es como decir que te acostumbras al dolor, güey. Nadie nunca jamás se va a acostumbrar al dolor, a menos que literalmente no sienta dolor. Pero el cuerpo se va a ver dañado de igual forma. Pero, a ver, ponle que no te haga nada. O sea, que no te lastime físicamente. Pero, por ejemplo, que llegues a tu casa y las luces empiezan a parpadear, te van para los platos, vasos. Yo viviría con eso, o sea, porque creo que le tengo más miedo a la muerte que a ser molestado toda mi vida. Pues es como te menciono, no sabría decirte, porque si estás todo el tiempo así con eso, o puede pasar dos cosas, o que lo aguantes o que te des esquizofrenia. Nah, no mames, sí es cierto. Y ahí para adelante quedes completamente loco y ya valió madre, o que sepas sobrellevar la situación, porque de tu casa, güey, algo que no es completamente normal a llegar a otras casas, te va sacando de pedo poco a poco, poco a poco. O sea, llegas, acabas de comprar, no sé, un montonal de platos, vasos y de todo, y mocos te los quebran todos. Y decides, no, pues voy a tener que comprar un montón de platos, vasos, todo de plástico, y que todos modos te los quebren, güey. Ya le empiezas a cobrar renta, ¿no? Al vato. Exactamente, sí, ya es porque no sabría decirte con certeza, pues. Pero ¿a poco no tienes miedo a, por ejemplo, si te matas, pues en primer lugar, de la religión que seas, o no sé si hay una religión que lo permita, el suicidio es un pecado cabrón. Sí, según yo sé, el suicidio es un pecado para todas las religiones. Pero hay muchas personas que le tienen miedo a la hablando del suicidio, porque tienen miedo el saber qué va a haber detrás de. O sea, el saber
si realmente en todo lo que tú has creído de empezaste, no sé qué religión sea, por ejemplo, si desde niño a toda tu creencia hasta donde la llevas ahorita. Llegar al día donde tú mueras, cierras los ojos y sepas si realmente lo que creíste estaba en lo correcto. Porque esa situación es la que muchos de mis amigos se la plantean y dicen, es por esto que tengo miedo a morir, porque no sé qué hay más allá. Pero realmente, por ejemplo, yo, si me muero, ahorita te podría decir que pues no tendría miedo, porque realmente si es todo negro, como muchos ateos plantean, o sea, pues, ni pedo, güey, pues ya estoy muerto, no puedo hacer nada. Y si es como yo fui creyendo durante toda mi vida, ya tú dices, comadre, o sea, tal vez tuve la razón en cierta cosa y me llevó por una vida de rectitud y sin tener que fallar a mis creencias. Es una de las cosas de las que normalmente me encuentro, que las personas le tienen miedo a la muerte. Pero, por ejemplo, si ponle que no sea como los ateos, de que pues ya ves que los ateos no creen en que haya vida después de la muerte. Ajá. Entonces, ponle que sí haya vida después de la muerte, pero por ejemplo, que tu religión no sea la correcta, que todo lo que creíste fue una mentira de por parte de los que llevan la religión, y cuando llegas, por así decirlo, al cielo, te dicen que en él, aunque tú hayas hecho Ah, las cosas bien. o sea, es algo que sí, estando muerto, yo pienso que de todos modos te va a sacar de pedo, porque vas a decir, o sea, toda mi vida estuve respetando ciertas leyes por poder estar aquí, ¿no? Y al final llegar y, pues, no, cópale. La verdadera testigos de Jehová o el budismo, no sé. Y los vatos ahí adentro y tú tocándoles abajo. Todo afuera, ahora sí, déjenme entrar. Ah, Es como te digo, o sea, ya una vez muerto, ya qué más puedes hacer, güey? Ya no puedes hacer nada. pues sí, la muerte es Sea, inevitable. ajá, o sea, vamos a llegar a viejos, nos vamos a morir. Eso ya debes de tenerlo cada quien en mente, de cajón. Pero saber que posiblemente en tus creencias lo que has llevado está en la verdad es algo que hay veces que da curiosidad y al mismo tiempo da miedo. O sea, yo no digo que yo no a veces no sienta miedo, porque son como las crisis existenciales que le llega a cada quien, ¿no? Sí. Y es ponerse a pensar, pues, decir, pues, a ver, mi creencia no fue la correcta, pues ni pedo, pues a ver cómo le hago. Porque hay una religión que cree en las reencarnaciones. No tanto de que tú mueres y ya tu vida llegó hasta ahí, y vida eterna en el cielo o oscuridad. Hay unas personas que piensan en las reencarnaciones de que tú mueres y tu vida pasará a otra generación, en otra persona, o posiblemente en un animal, porque hay también personas que creen en las reencarnaciones animales. Yo el otro día estaba leyendo, o no sé si recuerdo, no recuerdo si lo leí o lo escuché, una historia de un vato que contaba que cuando él murió, este, fue al cielo y se encontró con alguien. No decía el nombre como lo conocemos de Dios o Jesús, pero sí cuenta que se encontró con alguien el cual empezó a explicar todo el tema de la vida, cómo se iba dando, y le contaba de que sí reencarnamos, pero no tanto respetando una línea de tiempo, sino que por ejemplo, si mueres hoy y Puede ser que reencarnes 50 años atrás. 50 años atrás o 50 años en el futuro, como que si no existiera el tiempo y tampoco el género, que podías reencarnar en una mujer, en un hombre, en alguien rico, en alguien pobre, etcétera. Estaba interesante la historia. O sea que solamente eran líneas temporales que podían manejarse a su antojo.
Ajá. Y que según todos, o sea, todas las personas eran la misma vida o la misma alma, pero en diferentes cuerpos, en diferentes tiempos. Pues está interesante también. Después podemos, la voy a buscar y si la encuentro, después podemos contarla. Próximo podcast Ajá. para no, Pues no salir del tema. ya Que llevamos, ya no salimos a comprar. ya llevamos 48 minutos. Leemos unas pequeñas historias que yo traigo y, y creo que ya Y terminamos. terminamos. Sí. Muy bien. Mira, el primero que encontré dice, si existe un Dios, tendrá que rogarme a mí para que yo lo perdone. Esta es una de las frases encontradas en un muro en uno de los campos de concentración hecha por un judío asesinado. Lo que les pasó a esos güeyes está cabrón. Es de la época de Hitler, ¿no? Ajá. Nada, sí, es que es otro pedo. Si nos metemos a hablar de lo de Hitler es hablar de cremación de personas. Prácticamente lo que están haciendo ahorita con el coronavirus, que ni te preguntan si quieren cremar a la persona, ya simplemente lo cajón. Como el pendejo de Norteamérica que el primer contagiado lo mataron a la verga. ¿Lo mataron? Eso yo no sabía. ¿No sabías? Se dice, no No. sé, no estoy muy seguro, pero sí había escuchado eso. De Es que que tonto ser el paciente cero, güey. no, porque el paciente cero es el que estaba en China o donde se dio. Se supone, hasta donde yo sé, que narran las historias es de que ese vato fue a China y de China se regresó a Estados Unidos, pero eso en China ya no lo encontraron. Damn. O sea que era un inglés, era un americano o era chino, Según, o pero era chino que se fue a Estados Unidos. hasta donde yo sé era un americano. Según era una estrategia de Estados Unidos para tumbar la economía china. Porque ya ves que esos vatos siempre han estado en guerra y todo. Pues se les volteó. Exactamente. Estaba Estados Unidos más culero. Es como los memes que dicen Estados Unidos en la película ya encontraron 24 curas, tienen todo controlado. Así, Estados Unidos en la vida real se lo está llevando la verga. o el de los Avengers. Cuando veo Estados Eh, Unidos ardiendo y me pregunto, ¿dónde están los Avengers? Esas son cosas. A ver, Sí, el siguiente dato es de una caricatura que creo que la mayoría de la gente conoce, de Bob Esponja. Dice, ¿no? cada uno de los 7 personajes principales de Bob Esponja representa uno de los 7 pecados capitales. En este caso, Gary sería la gula, Patricio la pereza, Bob Esponja la lujuria, Arenita el orgullo, Don Cangrejo codicia y Plankton envidia. Y ¿cómo se llama? El enojón, se me fue el pedo. Calamardo. Calamardo, la ira. Fíjate que no lo había pensado así. ¿Qué ¿Bob Esponja cuál era? Bob Esponja, la lujuria. Qué loco. Como que todas las caricaturas tienen su historia, ¿no? Como hay mucho prejuicio atrás de cada caricatura, como Phineas y Ferb, de que no existían, que su hermana era la loca. La que imaginaba a sus hermanos. Ajá. Sí, hay muchas cosas que se pueden platicar como una sección de historias más locas de Disney, no sé. Porque también están los cuentos que se supone que Disney modificó para dárselo a los niños. Como el de la sirenita, que cuando
pusieron, cuando le dieron los pies, cada paso que daba sentía clavos encajarse en la planta de sus pies. Se trataba de esa clase de cosas, sería bien también hablarlo en otro podcast. Este dato está acorde a lo que estábamos diciendo de las religiones, del Vaticano. Dice, la ciudad del Vaticano tiene 50 kilómetros de documentos antiguos escondidos al público. No se permite la vista. Las teorías que los rodean dicen que lo que está contenido en el interior incluye documentos secretos acerca de Jesucristo, seres extraterrestres, participación de la iglesia en guerras y en bancos, e incluso en pornografía infantil. Nadie exactamente sabe lo que hay. Esas son meras especulaciones, pero la parte de lo de las guerras, pues antes sí se veía eso, ¿no? Que llegaba un puñado de soldados que no recuerdo de qué parte exactamente, pero peleaban en nombre de Jesucristo. De la iglesia. Pues, la Santa Inquisición. Todo eso peleaban a muerte, no era de pelear y ya, güey. Eran como Hitler antes. Exacto, o sea, y ahora te dicen que matar es un pecado. Es que ahí el pecado en sí es como matar por placer y nomás por mera venganza. Así es como se plantea. Pero, a ver, por ejemplo, en aquellos tiempos donde la iglesia mataba y hacía lo que quisiera, porque prácticamente eran como reyes, ellos decidían, ellos hacían, deshacían. ¿Cómo sabes de que no, por ejemplo, el que daba las órdenes lo hacía nada más por placer? Que ni siquiera fuera creyente. A ellos, en aquel entonces, yo sinceramente pienso que les valía madre, porque antes no habían 10 mandamientos nada más como lo conocemos actualmente. Eran un montón de mandamientos y era algo que a la gente pues, les daba flojera saber. Y era por algo que los sumos sacerdotes en aquel tiempo decían, pues somos la mera berenjena, vamos a controlar al pueblo, todo el pedo. Hasta que fue la era donde marcó un antes y un después, con lo de Jesucristo, que todos esos montón de mandamientos, creo que eran más de 300 o 400, los transformó a 10 nada más. Y fue donde la gente dijo, pues ya. Ya son menos. Ya son menos, ahora sí hay que juntarnos. Y de hecho, actualmente todos somos, aunque son menos, nos sigue valiendo. Exacto, o sea, son cosas que no se van a cambiar tan fácilmente, pues. Han pasado ya más de, no sé cuántos siglos son, 100 siglos. Y la gente sigue igual. O sea, es algo por lo que yo digo mucho, que es el cambio empieza por ti. Ya si los demás no quieren hacer el cambio, pues ya espero de ellos. Pero es lo que te decía, no sabes qué religión es la correcta, porque por ejemplo hay religiones en las que el hombre es el chido, o sea, la mujer no puede hacer nada. Y por ejemplo en otras religiones eso está mal. Entonces, pues ¿cómo sabes cuál es la correcta? No, yo sé perfectamente que no hay ninguna forma de saber cuál es la correcta, y es lo que a mí me molesta mucho. Por ejemplo, yo de mi religión católica me molesto con las personas que defienden a capa y espada la religión. Yo soy creyente y participo en todas las partes que pueda llevar la religión, pero no participo en aquellas cosas que buscan como de hacerte creer a huevo de que esa es la correcta, porque siempre está la incertidumbre ahí. No es como que le puedas decir a la persona,
pues esta es la correcta, huevo que sí, por Porque mis te lo huevos que quieren sí va a meter a ser. fuerzas, ¿no? Exacto. Y es algo que yo siempre he estado peleado con todas las religiones. Y como tú dices, hace rato con lo de la religión correcta, ¿qué es lo que habías dicho de hombres y mujeres o qué? Ah, que el hombre siempre es más y la mujer pues no puede hacer nada. No sé qué religión sea, pero por ejemplo el Islam, ya ves que las mujeres están todas tapadas, no pueden. Y O, el hombre puede tener varias mujeres, güey. sí, realmente las personas siguen la religión que les conviene, no tanto que sea por las creencias que pueda marcar. Por ejemplo, ahorita lo que tú estás diciendo con lo de que estaba platicando yo de los 10 mandamientos y todo eso, y que dijiste que se basaba otra vez en lo de que no sabías cuál es la correcta. Yo sigo esta religión porque es a lo que yo creo que está bien, o sea, es mi creencia. Sin embargo, no busco meter a otra persona en mi religión. O sea, si ella se quiere meter por hacer un cambio que ella piensa que está bien o no sé, pues siempre las religiones están abiertas para cualquier persona que quiera entrar. Y por ejemplo, a ti como creyente de la Iglesia Católica, ¿te gustaría que el Vaticano pusiera a la luz esos documentos? O dices, mejor así que quede. Sinceramente, pues, no es algo que me importe mucho. O sea, si lo hacen por mantener transparencia y todo eso, porque si hay algunos documentos que han sacado a la luz, pero yo pienso que es igual como lo del gobierno, que hay ciertos documentos que no se sacan por, no sé, X o Y razón. Pero yo pienso que si lo sacan, pues por mí me va a seguir dando igual. Es como lo que te platico. Yo estoy en esta religión porque es a lo que a mi parecer está bien. O sea, es a lo que yo busco respetar hacia los demás, ¿no? Y cada persona pues es libre de ser ateo, de ser creyente, de ser islamista, o sea, cada quien toma su propia decisión en base a lo que le conviene, porque realmente las decisiones que toman las personas es base a las conveniencias que pueda dar para ello. Y si a mí sí me gustaría porque sería muy interesante, porque esos güeyes están desde hace un chingo, o sea, cuántas historias o cuántos sucesos no percibió esta religión y que quedaran escritos, pues estaría chido leer uno que otro. Sí, a mí también se me haría muy padre, porque según hace tiempo yo he visto una historia que el Vaticano escondía, era una historia muy loca porque hasta me acuerdo que me reí, que el Vaticano escondía una máquina en el tiempo donde podían viajar al pasado y modificar la historia a su antojo. Y yo me quedé como de, güey, qué pedo, porque yo realmente sé que hay un montón de teorías de lo del tiempo y espacio, que si viajas al pasado no se modifica el futuro en el que tú vives, sino que se modifica la línea temporal y se divide en una rama más, como que si fuera un universo paralelo. Ajá. Eso es hasta donde yo sé. Y esa supuesta teoría, pues no le encontré credibilidad, pues. También, bueno, hablando de eso de máquinas del tiempo, según Hitler, también tenía una, ¿no? Eso también sí se me hizo muy interesante. O Que estaba Hitler construyendo tenía una. tiempo. Ese güey como que Porque, creía en muchas cosas, ¿no? Porque, sí, porque hasta donde yo sabía, estaba muy avanzado para su época, por eso tuvo tan buena conquista en toda su vida que estuvo pues ejerciendo, que estos, ¿cómo se llaman? Los submarinos, no me acuerdo qué cosas tenían tecnología para poder
tumbar a otros y así. Hasta que llegó el vato que lo traicionó y pues valió madre y todo eso. Que pues gracias a eso pues estamos donde estamos, ¿no? Si no, a lo mejor estaríamos quemados. O, no sé. Quién sabe, a lo mejor seríamos alemanes. Pues, a lo mejor todos hablaríamos una misma lengua. Estuviera vergas. No es cierto. Todos quemados. Pobrecitos judíos. Sí. Pero pues, son cosas que pasan a través del tiempo y nos llevan hacia donde estamos. Aunque nosotros querramos cambiar algo, pues no vamos a poder cambiar nada porque de la teoría esa yo pienso que es más creíble porque no sería como creíble que toda la línea temporal que por un cambio que hiciste atrás se modifique. Como que sea como el efecto mariposa. Ajá. O al menos que por intentar llegar a su línea temporal viaje hacia otro, a un universo paralelo y piense que es su misma línea, pero a lo mejor en la otra desapareció y ya nunca volvió. Como es el ejemplo el triángulo de las Bermudas. Ahí entran cosas y ya no salen. Sí, güey. Esa es una de las cosas que a mí me dan mucho morbo. El triángulo. El saber por qué, Sí. ¿no? Hay una historia de un señor que viajó en su yate, se perdió y después de muchos años volvió a aparecer. El vato con barba así como macrado y todo el pedo. Por ahí debe estar la historia. Sí. Después a lo mejor ponemos un tema hablando específicamente de triángulos, las Bermudas o algo. Pues ya llevamos 1 hora. Creo que ya es suficiente. Entonces, si les gustó el video, pues denle like, compártanlo. Sugerencias también, coméntenos qué podemos mejorar. Vamos empezando y pues no tenemos un equipo muy chingón, entonces tampoco esperen el mejor audio. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, solamente que estos podcasts se van a estar cambiando. Por ejemplo, el primer podcast va a estar en mi canal. No sé si os lo quiera poner en la descripción del video de aquí. No. Pues ni modo. Está en mi canal. Es MasterKS, así como tal. Y vamos a ir poniendo uno en él y otro en el mío, otro en él y otro en el mío para poder llevar como que un orden raro que tenemos nosotros. Bueno, Y creo si es todo, entonces nos vemos, más bien nos escuchan hasta el siguiente podcast. Gracias. hasta la próxima. Bye. Córtale, güey.